¿La pena de muerte es una solución o solamente es un disfraz de la justicia? Hola, ¿qué tal? Yo soy Vero y hoy hablaremos sobre la pena de muerte. Para ponernos en contexto sobre qué es la pena de muerte, vamos a leer la descripción de una enciclopedia virtual, la cual describe que la pena de muerte es un castigo establecido tras el dictamen de un juez que consiste en quitarle la vida a alguien que ha cometido un delito grave o capital, incumpliendo las leyes del Estado. ¿Desde qué punto la pena de muerte ha acompañado a la humanidad? Realmente no hay una fecha exacta en la que podamos decir que desde este momento ha iniciado. Solo se sabe que desde la antigüedad y se tiene una idea de que se pudo originar del código de Hammurabi aproximadamente del siglo XVII, el cual retomaba la ley de Talión con su famosa frase y su forma de pensar de ojo por ojo, diente por diente. También podemos sumar estos registros las famosas crucifixiones por el cual se sabe que fue castigado y murió Jesucristo. También durante la época prehispánica se tienen registros de ejecuciones. En México fue en la época del virreinato de la Nueva España, los cuales se encargaban de esta pena capital. En China era uno de los 5 castigos clásicos del periodo de la dinastía. Actualmente la pena de muerte sigue vigente en algunos países, los cuales también serían los países con mayor número de ejecuciones, los cuales serían China, que sería el que encabezaría la lista, Irán, Arabia Saudita, Somalia, Estados Unidos, en ese orden. Actualmente en México no está vigente la pena de muerte, ya que México ha mencionado que cada individuo tiene derecho al respeto de la vida y ha puesto su prioridad en los derechos humanos. Tampoco es algo que se pueda restablecer, ya que México firmó un tratado con materia de derechos humanos y al estar restableciendo este castigo estaría violando con dicho tratado. Hablemos un poco sobre el país que encabeza la lista con la mayor cantidad de ejecuciones. Así es, estoy hablando de China, el cual no se sabe realmente cuál es la cantidad de muertes que ha tenido en los últimos años, más sin embargo sabemos que es una cantidad bastante grande. ¿Por qué no se sabe la cantidad de ejecuciones? Porque China ha puesto esta información como secreto de Estado, el cual pues le da el derecho de no llevar ningún registro ni tampoco dar ningún dato acerca de esto. Más sin embargo, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte anunció en 2022 que al menos 8.000 personas al año fueron ejecutadas en China desde 2007. Ahora sí, retomando la pregunta inicial, ¿la pena de muerte es algo que trae soluciones o solamente prolonga más el problema? Sinceramente, desde mi punto de vista, puedo decir que la pena de muerte es algo que da una solución, sí, pero le da la solución a un resultado del problema. No le está dando la solución a todo el problema en sí. Porque le está dando justicia, entre comillas, a las familias de las víctimas o a las víctimas de las que fueron causados dichos crímenes, los cuales son juzgados por el juez y determinados si realmente merece esta persona seguir viviendo o ya no le sirve a la sociedad. Podemos verlo reflejado en la cantidad de ejecuciones y en los países que mencionamos anteriormente. China es el mayor ejemplo de esto, que es el que encabeza la lista con mayor cantidad de ejecuciones, que se podría considerar eficiente, mas sin embargo no nos ponemos a pensar el por qué o la razón por qué llevar tanta cantidad de ejecuciones. Quiere decir que también su índice de violencia es muchísimo mayor, y a esto podemos sumarle la famosa frase de violencia trae más violencia. El gobierno no debería estar pensando en darle justicia a las familias, sino en prevenir que en sí esta situación no se desarrolle. No se ha puesto a pensar por qué una persona hace lo que hace o qué es lo que lo orilla a hacer los crímenes que comete. Muchos asesinos, muchos documentales y muchas películas de asesinos seriales se menciona que uno de los factores y uno de los puntos que siempre se repiten es que sufrió violencia cuando eran niños. Cuando una persona apenas está desarrollando su carácter, apenas está desenvolviéndose con el mundo, es donde más agresiones sufrió, violaciones por parte de su padre, de su madre, por parte de familiares, o también habría sufrido maltrato también por familiares, porque la sociedad lo ha maltratado también. Ahora, ¿cómo el gobierno puede hacer algo a través de esto? Porque mencionamos que es algo que sucede dentro de casa. ¿Cómo un gobierno puede llevar el control de esto? Con educación y con información. Esos dos puntos son claves para una comunidad y para una sociedad. Actualmente hay muchas personas que asisten a psicólogos porque quieren tener una mente sana, quieren estar bien emocionalmente. Todavía años atrás se creía que las personas que iban al psicólogo eran personas que estaban locas o que necesitaban algún cierto medicamento, que no estaban bien de sus facultades mentales. También actualmente se tiene un tabú muy muy grande sobre las relaciones sexuales. Eh, Esto también es un punto bastante importante para los violadores o para los pedófilos. Hay muchísimos casos los cuales de asesinos seriales
los cuales mencionan que de jóvenes tenían ciertas dudas o tenían ciertos pensamientos, los cuales querían mencionárselos a algunas personas, pero al ser muy tabú todavía estos temas, siempre los rechazaban o los veían raros, los veían diferentes, y esto hacía que se reprimieran estos sentimientos. Y al reprimir estos sentimientos, estas emociones, estos pensamientos, llegó el punto en el que algún día tenían que explotar y de esa manera lo hicieron, abusando de menores de edad, abusando de mujeres, abusando de hombres incluso también, asesinando, llevando a cabo todos estos pensamientos retorcidos que fueron guardando durante muchos años y que no pudieron expresar, no pudieron contárselo a nadie y que nadie pudo ayudarlos para decirles que no estaba bien. Y bueno, para ir concluyendo con este tema, solamente me gustaría agregar que desde mi punto de vista y mi pensamiento, la pena de muerte no es algo que traiga soluciones, sino que atrae más problemas y no es el método más eficiente para acabar con los crímenes y con las inseguridades y con todo este tema que estamos viviendo actualmente. La pena de muerte es un tema bastante amplio y con bastante tema de qué hablar, así que espero que les haya gustado. Mi nombre es Vero, hasta luego.